Hola a todos, soy Ana Laura Martínez. Ayer tuve una conversación con Roberto Becerra hablando acerca de mi novela Rescátame de la muerte y de si era recomendable o no documentar el proceso de lo que va a ser el 12º draft en el que vamos a entrar a trabajar con mis correctores de estilo Angie de la Vega y Sergio Loyo. Pues este proceso, ¿no? Que acabamos de tomar la decisión de que sí es pertinente una 12ª pues incursión dentro de la novela para pulirla y que quede mejor. Y posterior a la conversación que tuve yo ayer con Roberto, me quedé pensando a lo largo del día de realmente lo que ha habido detrás, que mucha gente, o sea, ya tiene el libro físicamente y no sabe todo lo que hubo detrás de, ¿no? Como cuando vemos un detrás de cámaras de una película o de una serie. Y el primer draft de Rescátame de la muerte se empezó a escribir un 9 de noviembre del 2009. Y mañana es 9 de noviembre, entonces yo dije, pues el lunes grabo un video donde voy a enseñar el primer draft, pues por la coincidencia de la fecha, y pues mostrar, ¿no? Cómo fue cómo de ese primer draft, uno a uno, hasta llegar al 12º, cómo se creó Rescátame de la muerte. Pero ayer a lo largo del día me quedé pensando que sí, el 9 de noviembre fue el día que me senté con un material de apoyo a mi lado y empecé a estructurar la novela. O sea, ese día fue el día que yo realmente en la computadora abrí el archivo y dije, ya se va a empezar a escribir el libro como tal. Pero el libro se empezó a escribir muchos años antes. Y toda esa documentación está dentro de esta caja. Esta caja yo la tenía desde que vivía en Polanco y todavía estaba soltera. La tenía como artículo decorativo en mi sala. Y aquí adentro están todas las libretas donde yo fui escribiendo la novela o ideas que tenía para la novela antes de sentarme ese 9 de noviembre del 2009 a ya darle forma al primer draft. Esta caja no la he escrito, no la he abierto, perdón, yo creo que en 6 o 7 años. La tengo en mi cuarto y hoy la voy a abrir por primera vez y les voy a mostrar lo que hay dentro. Porque realmente el libro se empezó a escribir en 1998, que fue cuando yo me fui a estudiar a París, a la Sorbona, saliendo de la universidad. Y mira, aquí casualmente están estos libros que compré justo en París y que aquí fue de los primeros donde yo empecé a darle forma a la novela, ¿no? Y si vamos viendo uno a uno, o sea, yo todo lo tengo siempre documentado. Junio 2009, México DF, o sea, ya se empezó a trabajar en México. Y aquí yo me empiezo a hacer cuestionamientos, ¿no? ¿Qué quería yo de la novela? ¿Qué pretendía realizar? ¿Quién? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿No? Las primeras preguntas. Y aquí viene una parte interesante, porque cada draft, cada corrección de estilo de la novela, yo siempre me fui apoyando de estas libretas, de todo este trabajo. Y a cada draft le asigné un color, es decir, que el material que yo sacaba de estas libretas para metérselo a la novela, yo lo iba tachando con un color. Aquí por ejemplo, en esta hoja tenemos claramente que este fragmento se utilizó en uno de los drafts porque está en color morado, y aquí en rosa se utilizó en otro tratamiento.
Entonces realmente este fue un trabajo como de documentación. Aquí por ejemplo ya vemos que entran otros dos colores, entre el amarillo y el azul. Entonces estamos hablando aquí que este material que yo trabajé muchos años antes se fue utilizando en diferentes tratamientos de la novela, ¿no? Aquí por ejemplo tengo el número 15, que en el draft donde utilicé el color rosa, esto se metió en la página 15 y así posteriormente, ¿no? Aquí, por eso digo que como que se me han movido bastantes emociones, porque el que me hayan dicho que otra vez tenía que entrar la novela corrección de estilo, pues no son los 11 drafts o los años transcurridos desde el 2009, sino es realmente desde el 98 que se vino gestando la novela en estas libretas. O sea, porque yo aquí por ejemplo seguimos con las fechas que tengo yo todo documentado y digo que empiezo a escribir esta libreta el 3 de agosto y seguimos con la misma dinámica de pues el material que se ocupó. Por ejemplo, aquí nada de este material lo ocupé en la novela. Es decir, que si el día de mañana decido emprender el trayecto, o sea, una siguiente novela, puedo regresar a estos escritos y a lo mejor rescatar de aquí ciertas cosas que yo ya había escrito con anterioridad. Pues únicamente lo que está en highlight, lo que está subrayado, es lo que se utilizó en la novela, ¿no? Si nos vamos así cuaderno por cuaderno, por ejemplo, aquí digo que empecé este cuaderno el martes 10 de noviembre a las 12:02 del día. Y aquí ya empecé yo con un poco más de estructura, ¿no? A pensar en la novela, posibilidades de nombres de hombres, de mujer, apellidos, apodos, locaciones, mascotas, los posibles títulos del libro, las ciudades en las que yo quería que se desarrollara, el color de pelo de los personajes, el color de piel, la complexión de cada uno de ellos, las drogas que iban a aparecer dentro del personaje, los cócteles de las drogas. Y aquí es donde empieza el tema de la importancia musical dentro de la novela, porque aquí yo empiezo a hacer una lista de cantantes y canciones que yo quería que influyeran en la novela, en los personajes y a mí al momento de escribirla, porque escribí la novela escuchando música en YouTube a todo volumen. Los alimentos que comía cada uno de ellos, los hoteles que yo quería que aparecieran en la novela, las marcas de ropa. ¿Por qué? Porque para mí era muy importante reflejar en la protagonista Alegra este gusto por la estética, por la moda. Y aquí es donde yo escojo todas las marcas favoritas y que yo también creía que eran las más pertinentes para ella, ¿no? Aquí, por ejemplo, desde ese entonces ya digo, este libro se debe de leer con música, ¿no? Y ya empiezo ya con una lista mucho más detallada de lo que para mí viene siendo el soundtrack de Rescátame de la Muerte. Que de hecho esta hoja la voy a separar porque para ahorita en el 12º draft creo que sí es bastante importante retomar unas cosas, porque ya ahorita en este 11º draft vi ahorita un par de canciones que no tengo ahí documentadas. Y seguimos con esta misma dinámica. Aquí yo ya tengo información para el libro. Aquí yo empecé a trabajar lo que venían siendo los gestos característicos. Seguimos viendo que aquí ya hay 3 colores que vienen siendo 3 drafts. Actividad diurna de los personajes. La relación con otras personas. Aquí es cuando ya empiezo a meter yo terceros en la novela. Los sentimientos hacia esos terceros. Deseos de cada uno de los personajes, la infancia de cada uno de ellos, los objetos que prefieren cada uno de estos personajes principales y secundarios,
situaciones que los entusiasman, situaciones que los entristecen, olores preferidos, porque el olor tiene un fuerte impacto dentro de la novela. Entonces yo me aventé una investigación bastante fuerte de la relación entre el olfato, la química del cerebro y cómo podía influir esto en la psique de los personajes. ¿Qué hacía cada uno antes de dormirse? ¿Qué era lo primero que pensaba cada uno antes de levantarse? ¿Qué recuerdos se les repetía o era recurrente? ¿Qué decía cada uno de ellos de sí mismo cuando se miraban al espejo? Los sueños, las opiniones. O sea, si se dan cuenta, todo el trabajo que hay detrás de cómo yo fui perfilando a cada uno de estos personajes, cómo se comportaban en casa, cómo se comportaban a puerta cerrada, cómo lo veían los otros personajes, cuál era la perspectiva desde los otros personajes, las frases más recurrentes de cada uno. Y así seguimos avanzando, ¿no? Aquí, por ejemplo, como una parte de la novela se desarrolla en Coatzacoalcos, aquí empiezo yo ya a hacer una investigación más a profundidad de lo que era la flora y la fauna de la región, para ver yo cómo iba a ser este match acerca de unas situaciones que crean los giros argumentales de la novela, y de cómo yo iba a hacer esto para reflejar la riqueza del sureste de México, ¿no? Pues yo nací ahí. Bueno, en esta caja también está, miren, ya ni me acordaba de esto, la primera vez que Hildebrando me llevó Hildebrando es el dueño de la editorial Dos Líneas, con la que se publicó mi primer libro, Cuando el infierno se congele, y me llevó el Domi, y para ver si me gustaba el tipo de papel, el tipo como de carátula, o sea, el formato y el Domi de libro, y que yo le echara como un ojo antes de irse a imprenta, ¿no? Aquí tenemos todo este primer borrador. Y pues en ese entonces, pues sí, ya teníamos celulares, pero no teníamos celulares tan sofisticados como ahora. Entonces yo siempre traía en mi bolsa diferentes libretas. Primero empecé con libretas chiquitas, dependiendo del tamaño de la bolsa. Por ejemplo, aquí esta la empecé en el marzo del 2009, y vemos la misma dinámica, ¿no? O sea, el libro se iba escribiendo, y a mí, conforme me iban llegando algunas ideas, o me encontraba en la fila del banco, o en una junta de trabajo, o en la universidad haciendo algo, se me venían estas ideas y yo las iba descargando en estas libretas, que aquí vemos, por ejemplo, en esta en particular, sí hubo bastante material que se metió en un draft, pues casi toda la libreta la tenemos como entre amarillo, ¿no? Y muy poco de rosa, que es de otro draft. Esta libreta justo la compré en la feria del libro de Guadalajara, cuando fui a presentar Cuando el infierno se congele, y volvemos a lo mismo, ¿no? Sigo yo trabajando la novela sobre papel antes de hacer el vaciado a lo que a lo que era el archivo digital, y pues de aquí vemos que igual hay material que se fue utilizando. Aquí ya vemos otro color verde, esto quiere decir que ya es un draft mucho más avanzado que los anteriores. Y pues o sea, estas libretas siguen y siguen y siguen, siguen avanzando, y aquí vemos, ¿no? O sea, cómo incluso empiezo yo a poner fotografías, empiezo a poner recortes de revistas que a mí me empezaban a ayudar a visualmente imaginar un poco texturas, colores, o simplemente empezar para mí a crear ciertas ideas de los personajes para pues tener una mejor perspectiva de hacia yo dónde ir a la novela. Y por ejemplo, esta frase, que obviamente está en highlight amarillo, el amor está en nosotros,
sigue todavía en el 11º draft, no se fue en ninguno de los recortes. Y justo lo acabo de ver ahora que imprimí esto. Esta libretita, me acuerdo que la compré en París y la traje, o sea, me la traje porque me encantó como que sentí que estaba escribiendo así como un libro antiguo. Igual vemos aquí bastantes cosas que yo empecé a escribir y por ejemplo en esta en particular no hay nada subrayado. Eso quiere decir que todavía es material inédito que todavía puedo utilizar en otra novela o algo, ¿no? Aquí ya las libretas empiezan a cambiar un poco el tamaño porque ya los libros tan pequeñitos no me eran suficientes, incluso lo que hice fue hasta cambiarme el tamaño de mis bolsas, ¿no? Para que pudieran caber estas libretas y pues yo seguía, o sea, a lo mejor yo me quedaba atorada en algún momento del libro, lo dejaba descansar, iba a algo con mis amigos o una comida familiar, algo, y en eso alguien decía algo, una frase, sacaba yo mi libreta, la apuntaba y a partir de ahí yo seguía desarrollando, ¿no? Aquí tenemos todavía estas libretas chiquitas. Donde seguimos con este mismo tratamiento. Realmente el primer draft de Rescátame de la Muerte cobró vida a raíz de todas estas libretas. O sea, ahorita no sé ni cuántas son, o sea, la caja está llena, pero pues son desde el 1998 hasta el 2009 que yo fui recolectando información, porque ya esta novela ya estaba en mi mente, pero pues no había tomado forma. Esta libreta, por ejemplo, me la regaló un cumpleaños Isa, una amiga con la que estudió conmigo en París de San Luis. Y aquí empiezo igual a construir la historia con imágenes de apoyo, textos, frases, para obviamente pues yo tener una mejor idea de los escenarios, a construir estas escenas en mi mente, ¿no? Aquí esta libretita en particular es especial porque fue cuando tuve la oportunidad de ir a la Ciudad de las Ideas en Puebla, y justo el yo pues estar, no me acuerdo si duró 2 o 3 días, y ver a tanta gente tan especializada en diferentes temas, como que siento que a mí sí me ayudó a abrir un poco mi pensamiento, a romper un poco los paradigmas, y a partir de la Ciudad de las Ideas incluso tomé la decisión de cambiar ciertas cosas en el libro, a partir como de cambiarle cierta forma de pensar a los personajes, y pues eso requirió bastante creatividad. Entonces de todas esas conferencias que yo escuché, aquí saqué bastante material de las cosas que yo quería cambiar de la psique de cada uno de estos personajes. Seguimos aquí por ejemplo, aquí dice abril 2010, y aquí seguimos con lo mismo, ¿no? La obra sí yo la pasaba digital, pero a partir de todo el material que yo trabajaba en estas libretas, ¿no? Aquí pues tenemos incluso una libreta de activismo en una campaña política en todos los tiempos muertos, y empiezo a estudiar Kabbalah. Y justo todo lo que yo aprendí acerca de la Kabbalah también me llevó un poco a cambiar la conciencia en 2 personajes específicos que yo creí que era muy pertinente mostrarlos como blanco y negro, día y la noche, como estos opuestos, y el haber estudiado todos los años en que estudié Kabbalah, pues para mí me llevó a poder construir cada uno de estos personajes pues de una mejor manera. Aquí tenemos en esta misma época, pues las dos
las dos libretas con el mismo propósito, ¿no? Y aquí es donde empieza en la novela, hay una parte donde hay como una especie muy delimitada, como una especie de diario, y aquí yo empiezo a construir como estos como calendarios de cómo iba llevando yo el cronograma de estos diarios y de cómo lo iba yo escribiendo para que no perdieran el ritmo. Aquí tenemos, pues miren, en esta libreta en especial es cuando yo ya tengo muy definido el personaje de Alegra, y aquí le hice una especie de ficha técnica. Aquí ya tengo su nombre completo, su fecha de nacimiento, incluso email, Facebook, ideología política, el nombre del papá. En ese momento tenía la idea a lo mejor de hacer una saga. Aquí ya tenía ya los personajes principales. Incluso aquí ya tengo los nombres de algunos capítulos, ¿no? Gente mal de nombre compuesto, La hora ciega, Diario de muerte. Y aquí es donde empieza mi lucha contra este personaje que yo escribí. Y aquí incluso pongo, Alegra es una persona con la que jamás me gustaría compartir, jamás nada. Es la peor persona que existe en la humanidad. Entonces yo creo que hay personas desechables y personas que se desechan. Ella no tiene mayor conflicto. En ella hay algo, y esa es una cosa que se debe cumplir en el libro. Ella no tiene ningún sentido de remordimiento. Entonces, para mí, haber construido un personaje con esa carga de cero moral es para mí durísimo, porque yo honestamente pensé que en este 11º draft ya había terminado, ya me la había quitado de encima, y pues resulta que no. Entonces aquí tengo, haz de cuenta, aquí tengo toda mi catarsis de donde yo ya no puedo seguir lidiando con ella, aún no termino de escribir la novela, y justo en el siguiente cuadernillo pues me trato yo de reconciliar con ella, porque escribo puras frases en positivo, como para poder hacer las paces con ella y poder seguir pues trabajando esta novela, ¿no? Aquí incluso es cuando tomo la decisión. Mis papás tienen un terreno en el río, en el Coatzacoalcos, donde pues ahí todos los fines de semana pasé casi mi niñez, y yo quería evocar un poco esto en el libro, y ahí es por eso tomo la decisión de que algunas partes de la novela son al borde del río Coatzacoalcos, pero yo decidí ponerle a ese lugar Inaya, y aquí justo es cuando tomo la decisión. Inaya, ¿por qué? Porque me acuerdo que fui a un restaurante en Santa Fe, y había como, estaban divididas los lugares, o sea, como las mesas, y tenían diferentes nombres, y justo donde me tocó sentarme ese día se llamaba Inaya, como ese boot, y pues ahí yo decidí ponerle ese nombre, ¿no? O sea, seguimos con las libretitas chiquitas, ¿no? Donde igual hay todavía mucho trabajo. Aquí ya vemos donde empiezo a hacer como el link de vuelos, ¿no? De usos horarios, porque la historia tiene lugar tanto en Europa como en México, y yo empiezo a tratar de linkear que no se me fuera el tema en usos horarios. Y pues aquí seguimos igual con la misma dinámica. Aquí pues prácticamente todo esto se usó, aquí todavía dice abril 2009, esto fue Semana Santa, y esta libreta está particularmente un poco mojada porque en Semana Santa en Coatzacoalcos es época de río y de lancha, entonces yo ya traía esta libreta siempre conmigo, y alguien decía algo mientras estábamos dando la vuelta en la lancha o esquiando o algo, y sacaba la libreta yo, aunque estuviera un poco mojada, y escribía, ¿no? Y seguimos aquí, ya es cuando yo ya viviendo en México, la libreta ya tiene bastante más la novela tiene bastante más forma, y mis bolsas empiezan a ser un poco más grandes para que me empezaran a caber
estas libretas más grandes y yo poder pues ir desarrollando mejor la historia, ¿no? Entonces ahorita me vengo dando cuenta que yo realmente la novela la escribí en todas estas hojas antes de poderlas decir ya me senté a escribir la novela. Y luego tenía un montón de libretas y lo que hice fue que saqué de todas esas libretas lo que para mí era el material más importante y lo concentré en esta carpeta. Aquí hay muchísimo material todavía sin usar, pero aquí todavía vemos 2 colores, es decir, que de aquí saqué 2 frases para 2 drafts. Luego viene el huracán Katrina. En ese momento yo estaba trabajando pues aquí en la Ciudad de México, pero tenía que ir mucho a Playa del Carmen y justo el departamento donde trabajamos estaba como en la entrada de Playa Mamitas, azotó, sí creo que fue Katrina. Pues yo me fui a Coatzacoalcos junto con las otras personas, pero pues nunca se me ocurrió llevarme las libretas que en ese momento durante la estancia en Playa del Carmen pues desarrollé, ¿no? Entonces aquí están todas estas libretas muy maltratadas por cómo se mojaron y demás por el huracán. Incluso esta perdió, o sea, su carátula. Y pues sí, hay cosas que se perdieron y que pues letras que nunca voy a volver a poder rescatar, ¿no? Hay algunas que sí. Miren, por ejemplo, aquí todavía saqué de este material tan arruinado, tan mojado. Todavía saqué algunas cosas, pero sí, pues aquí hay letras que se fueron y que ya no van a regresar nunca, ¿no? Y esto es lo mismo que sucede con esta libreta, le sucedió lo mismo con el huracán. Igual hay letras que se fueron y yo aquí quería meter un poco de poesía en la novela y justo en esta libreta empecé a trabajar un poco de poesía y de ahí me di cuenta que realmente no era pertinente meterle poesía a la novela. Pero pues se desarrolló todo este trabajo que a fin de cuentas no se utilizó. Esto lo trabajé con mi maestro Pepe Galvez en el taller literario Bernal Díaz del Castillo y para mí, según yo, era material que podía ir a la novela, que tampoco fue. Esto también es material de otro momento. Y de ahí yo ya necesitaba mucho apoyo, como en la novela hay una parte, la temática como del matrimonio y de esta dualidad de tu libertad versus convertirse a familia. Entonces yo hice esta carpeta que fui sacando como de Lola y de algunas de Vogue y demás, algunas como recortes, para yo empezar a construir y tener un mejor apoyo visual y poder contarlo mejor dentro de la historia. O sea, esto fue como que mi apoyo visual para esa parte de cómo quería yo construir esa parte específicamente con Alegra. Seguimos con el tema de las libretas, la misma dinámica. Esta igual está mojada precisamente por lo mismo. Esta es una de las libretas igual todavía del huracán, donde igual se rescató poco, pero aunque se hayan destruido con el huracán, pues todo ese trabajo también estaba en mi mente, ¿no? Porque fueron horas y horas y horas y horas de estar escribiendo, de estar cuestionándome, de estar investigando y demás, ¿no? Aquí tenemos exactamente como la misma dinámica. Y aquí, justo en esta libreta, ya empiezo yo con el tema de empezar a tomar la decisión de dividir. O sea, la novela tiene 20 capítulos, 10 de ellos pares, 10 de ellos nones, pero lo que pasa es que sucede que en los pares hay una carga literaria bastante fuerte y en los nones hay una carga literaria muy baja para dejar descansar al lector. Y lo que yo hice fue que ahí ya tomo la decisión de qué es lo que yo quiero transmitir, tanto en el par como en el non, evocando a ciertos sentimientos.
Esta es una decisión bastante fuerte y justo aquí pongo que la tomo en Catemaco, en Veracruz. No me acuerdo ni qué hacía yo en Catemaco en ese momento, pero ahí se tomó la decisión. Seguimos con esto igual, con el tema de las libretas y cuestionamientos. Aquí ya hay cuestionamientos más fuertes, ¿no? Aquí, por ejemplo, 6 de septiembre del 98, Novotel. Esto creo que fue en Florencia o en Roma, no me acuerdo. Pero aquí yo ya empiezo a decir, si yo escribiera una novela, creo que estas cosas maravillosas que he visto alrededor del mundo me han impactado tanto y las podría plasmar en una obra. Tenemos también todo este material que es poesía, porque realmente la poesía sí me apasionó, sí puedo decir que más de 3, 4 años. Y aquí, por ejemplo, vemos que de esta poesía, pues que obviamente nunca la voy a publicar, pero hay en highlight una oración. Es decir, que de esta poesía saqué una oración que metí dentro de la novela. Aquí es donde ya empiezo yo a trabajar mis carpetas, que se me hizo una afición, y aquí esta dice Universo Technicolor, porque justo en un descanso de la novela decido abrir un blog y lo que hice fue empezar a escribir en mi blog. De hecho, imprimí todo el blog y lo puse aquí porque yo decía en ese entonces, si pasa algo y se pierde lo que escribí en el blog, no voy a tener yo pues algo que me dé soporte. Y pues miren, esto es mi libro Cuando el infierno se congele. Realmente esta carpeta es el libro de Cuando el infierno se congele. Aquí viene igual esta carpeta que se llama Física Cuántica, porque me pongo a estudiar a profundidad lo que es la física cuántica, la ley de la atracción y N cantidad de cosas. Y aquí concentré toda esa investigación. ¿Por qué? Porque a través de esa fueron como entre 3 y 4 meses que me clavé a estudiar física cuántica, y ahí fue donde yo saqué la línea del tiempo de la novela. Esto era como yo me imaginaba, o sea, lo que yo ya tenía trabajado de la novela estaba así. O sea, yo aquí hice como que un diagrama de cómo iba la novela y pues realmente, si se dan cuenta, pues todavía no tenía sentido. Y de ahí empiezo a tener un orden. Le empiezo a trabajar en la línea del tiempo. Entonces aquí tengo a mi personaje principal y ya empiezo yo a poner como ciertos eventos. Aquí dice conciencia, cómo la conciencia en ella se va desarrollando a lo largo de la novela, ¿no? Y empiezo, ¿no?, a hacer esta línea del tiempo, pues que realmente es el eje central de los capítulos donde está la carga emocional fuerte. Esta es la continuación de todo lo que fue la investigación de física cuántica, pero ya en mis escritos con esta carpeta. Y aquí es donde yo ya decido que esta línea del tiempo se va a desarrollar en actos. Aquí empiezo, aquí pongo historia, protagonista, primer acto. Aquí ya tengo clara cuál es la premisa, el punto argumental, el conflicto, el primer acto, el arco del primer acto, los personajes, la narrativa, la idea interna, cómo voy a desarrollar el segundo acto. Aquí dentro de cada acto, cómo va la línea del tiempo. Aquí esto ya es realmente mi novela, que yo la veo de forma circular de principio a fin, en los 3 actos en los que yo la imaginé, los giros argumentales. Y aquí la empiezo a hacer como una serie como de diagrama. Aquí digo trama principal, subcontexto, middle point y demás, ¿no? Y empiezo a trabajar,
Pero ya sobre esta línea del tiempo, que pues evidentemente yo la tenía muy clara, y ahorita pues de acuerdo a Angie y Sergio es donde hay un problema bastante fuerte, y por eso tenemos que clavarnos en un 12avo draft, ¿no? Y honestamente, si no hubiera tenido yo ayer esa conversación con Roberto, donde yo dije, pues ya voy a empezar a explicarles cómo hice el primer draft, el segundo y así. O sea, que era el video que voy a grabar el día de mañana, que es 9. Creo que ni me hubiera acordado de estas libretas. Y ahorita creo que a lo mejor el problema de la línea del tiempo y de la narrativa en ciertos personajes se puede resolver con esto. Específicamente con estas dos carpetas que voy a separar aquí, porque aquí justo es la toma de decisión de la línea de tiempo sobre la cual se desarrolló el primer draft. Y por último, ya llegó un punto en que ya usaba yo unas bolsas gigantescas y me compré esto, que es como una bitácora de oficina. Y aquí sí pueden ver, ya se llama el libro como se llama hoy, Rescátame de la Muerte. Y aquí lo sigo trabajando. Aquí tenemos ya ciertas fechas, ciertas cosas que yo veo que voy puliendo. Aquí incluso ya soy mucho más específica de en qué momento me sentaba yo a trabajar cada cosa. Todas estas anotaciones, que es lo que conforma el libro Rescátame de la Muerte. Mañana les platicaré acerca del primer draft, pero no podíamos hablar del primer draft sin ver todo el trabajo que hubo antes, desde 1998, ya en forma, pensando yo, ya estructurando la novela en mi mente, y todas estas libretas que ahorita voy a contar para ver cuántas son, que realmente todo este trabajo a mano es lo que dio vida a la primer carpeta que mañana les voy a mostrar. Nos vemos.